Bueno, hermanos, vamos a empezar hoy un nuevo estudio. Todo lo que podemos ver acerca de la palabra de Dios, todo está íntimamente ligado. Nosotros no podemos desechar un poco para acá y otro poco para allá. Podemos estudiarlo mucho en conjunto. Para nosotros es muy importante saber. Veamos, para que el tema que yo manejo con ustedes es guardados de la ceguera espiritual, que viene a ser más o menos guardados de la levadura. Veamos Mateo 16:6. Mateo 16:6. Vamos a ver. Dice aquí: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Pero no es eso, sino la levadura es aquellos actos, aquellas enseñanzas que nos pueden desviar del objetivo principal, que es saber el evangelio, la predicación, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: guardaos de la levadura. Yo aquí menciono: guardaos de la ceguera espiritual. A veces estamos en una ceguera tremenda porque o no escudriñamos o nos dejamos llevar por otras personas y a todo aceptamos sin investigar. Veamos Marcos también. Después de Mateo está Marcos. Vamos a ver Marcos 8:15, por favor. Dice aquí: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Quién era Herodes? Los fariseos, pues, era un grupo de sacerdotes. Herodes, ¿quién era? Era un dirigente, era una persona con mucho poder, que él puede indicar ciertas cuestiones aunque estén contradiciendo a la palabra de Dios. Y esa es una levadura que nos puede desviar si hacemos caso absoluto a ello. Una cosa es dar al César lo que es del César, y otra cosa es desviarse totalmente de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Lucas, después de San Marcos está Lucas. Vamos a ver en el capítulo 12, el 1. Veamos, por favor. Capítulo 12, 1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. ¿A quién les dijo? A sus discípulos. Comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Son lobos vestidos de ovejas. Son personas que llegan aparentando lo que no son. Esa es la hipocresía. Dice aquí: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y en el 2, ese ya lo hemos visto varias veces, 12:2, San Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En el 3 dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará también en las azoteas. Muy claro está todo. Nosotros, mediante el estudio de la Biblia, sabemos perfectamente bien que la tierra donde vivimos no es una pelota, no es un globo. Es algo como una carpita, y tiene aguas arriba, aguas abajo, el abismo. Está la tierra como un sello, dice. Entonces, eso lo vamos a ver con mucho detenimiento. Estos estudios ya están
perfectamente bien definidos. Incluso científicamente se ha estado demostrando que eso es verdad. Una prueba más de que la Biblia es palabra de Dios y nadie pudo haber escrito todo eso si no es alguien que sabe todo. Dios todo lo sabe, ¿verdad? Veamos ahí Mateo 10:5, por favor. Entonces vamos tratando de ver y observar puntos importantes, porque ya vimos a muchos, y fíjense lo que hizo a los apóstoles. Dice capítulo 10 en el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, que no fuera con los que no eran en ese tiempo judíos, que no fueran con ellos todavía, y en ciudades samaritanos no entréis. Fíjense, eso les dijo nuestro Señor Jesucristo por la forma de comportamiento de ellos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes era? Primero a los judíos. Acuérdense que la salvación viene de los judíos. La promesa fue hecha al padre Abraham, y de ahí viene toda la descendencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos ver. Veamos ahí mismo, Lucas, vamos a ver, Lucas 9:52. Después de San Marcos está Lucas. Lucas 9:52. Aquí está. Vamos a ver. ¿Qué le dice aquí? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense lo que estaban pensando los discípulos, castigar definitivamente. Veamos ahí mismo en Lucas el 17, fíjense nada más con el comportamiento de los samaritanos. Dice aquí, 17:12, dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, al grupo de sacerdotes que tenían ahí, que muchos eran judíos en ese tiempo, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y quién era? Samaritano. Y dijo Jesús, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Quién regresó solamente? Samaritanos. Que los samaritanos de alguna manera tenían algo en su interior que los llevaba a reconocer y a ser agradecidos. Entonces, dice aquí, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Los otros judíos no llegaron, los de su pueblo. Y este extranjero, al que se consideraba extranjero, que era samaritano, sí llegó. ¿Y qué le dijo? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Imagínense nada más lo que pasa. ¿Qué pasó también cuando aquella vez que pasaron 2 que supuestamente eran sacerdotes y pasó un samaritano y encontró al herido, al que lo habían golpeado? Él se acercó, lo limpió, lo curó y todavía lo llevó a una posadera para que lo curaran y pagó él. Y era un ¿qué? Samaritano. Tenía piedad, manifestaba la piedad, ¿verdad? Entonces, hay muchas cuestiones que nosotros debemos de ver.
En Hebreos 10:26, veamos, en Hebreos 10:26, si nosotros ya conocemos muchas cuestiones, en Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Imagínense, ¿qué pasó con aquellos 9 que no fueron de regreso? Solo un samaritano, de los 10 que curó, uno fue a ser agradecido y a postrarse y a decirle Dios. A postrarse ante él. Entonces, pues, si voluntariamente, después de haber conocido, ¿aquellos creen ustedes que no conocieron lo que hizo? Claro que lo conocieron porque todos se limpiaron cuando iban en camino, pero solo uno regresó. Veamos Hechos 2:38. Veamos ahí. Hechos, capítulo 2, 38. Vean cómo se comportaban. 2:38, dice aquí. Pedro les dijo, vamos a ver desde el 37, dice, al oír esto se compungieron, desde el 36, para que se sepa de qué estamos hablando, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Muchos judíos que escucharon esto se compungieron, les dio tristeza, se arrepintieron, pues. Preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Iba a llamar a muchos, a los gentiles también. Acuérdense, estaban junto 2 palos. Ahí vamos a ver lo de los olivos, también por lo de los 2 testigos, los 2 olivos. Vienen a ser prácticamente lo mismo. Pero ahorita hablemos de los palos que juntó, tanto de judíos que eran de israelitas, tanto de judíos o israelitas que se habían juntado con paganos. Los juntó. Y ahí hizo un solo árbol, un solo palo, ¿verdad? Entonces, debemos de ver todo esto. Veamos ahí en el 45-47, ahí mismo en el 2, veamos cómo se comportaban los primeros cristianos. Veamos ahí, del 40 al 47. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y fíjense lo que hacían. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué los hacían los apóstoles? Porque tenían el Espíritu Santo. ¿Y quién hacía todas esas señales? Las hacía Dios, las hacía Jesús, por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y ahí vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todo según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, todavía había templos en ese día, pero el templo ya somos nosotros. Y partiendo el pan en las casas partían el pan. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Imagínense, todo esto estuvo pasando con los primeros cristianos. Díganme ahorita, de todos los que se dicen cristianos, ¿qué hacen? ¿Están llenos de qué? De sentimientos que no son del espíritu, son de la carne. Entonces, vamos a ver Primera de Juan. Veamos Primera de Juan. Esto es muy importante porque es lo que nosotros debemos comprender y entender. Ya tenemos varios estudios y la verdad, o estamos o no estamos. Primera de Juan, vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver en el capítulo 3, del 1 al 14, lo vamos a leer completito. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Lo creemos? ¿Tenemos fe? ¿Qué le faltaba a los apóstoles cuando se presentaba alguna situación inesperada o cuando andaban en la barca? ¿Qué les faltaba? Fe, creer, ¿verdad? Entonces, y todo aquel que tiene, el 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Qué no nos creó a su semejanza? ¿No hablaba con sus ángeles y dijo a nuestra imagen y semejanza desde el principio? Bueno, porque le veremos tal como Él es. Ahí sí ya lo vamos a poder ver en su luz, con toda su gloria, como lo hacen los ángeles también con Él. Ahorita no podemos verlo, ya lo hemos visto esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo debo pensar que debo dejar toda la maldad, todo lo que no es agradable a Él, para purificarme. Yo debo pensarlo y tener la decisión de hacerlo. Él me va a componer, a quitar todo lo corruptible, lo que es el cuerpo, lo que es lo corruptible por fuera. Pero la ideología, lo que yo debo de hacer, eso lo tengo que hacer yo. ¿Ok? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miren nomás, más claro ni el agua. Si seguimos pecando, no estamos con Él, no le conocemos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué más queremos saber? Hemos visto mucha información. Tenemos que actuar, porque no queda otra. Veamos ahora ahí Romanos 6:23. Veamos, regresemos. Romanos 6:23. Esto es importante porque nos abre mucho los ojos, nos enseña y sobre todo lo que nos está llevando es a conocer a nuestro Señor Jesucristo para poder estar con Él. Romanos 6:23. Vamos a ver. Ya lo vimos la vez pasada, ya sabemos de lo que se trata. Aquí, bueno, vamos a leerlo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Septuaginta siempre dice, Señor, nuestro Dios. Él es el Dios, nuestro Señor, el Señor.
Bueno, veamos. Ahora, si nosotros ya sabemos esto, veamos ahí del 19 y 24. Ahí mismo, en el 6:23 estamos viendo Señor nuestro. Veamos ahora, sabemos con esto que nosotros somos. Vamos a leer este pedacito porque es importantísimo. 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿No es el Mesías? ¿No es el anunciado desde el inicio de los tiempos? ¿No es de la descendencia de David? Él es de la descendencia de David. Si no, no pudiera ser rey, no pudiera ser nada. Y para que sea descendencia de David, tuvo que ser hijo de José. Porque de otra manera, no. Es cierto, para Dios no hay imposibles, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no se contradice y su palabra se cumple. Entonces, tenemos que ver todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí Juan 4:22, para que no se nos olvide nunca, ya se los he comentado otros días. 4:22, dice aquí: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Desde el padre Abraham, ahí vino Isaac, ahí vino Jacob, que fue Israel, de ahí vinieron las 12 tribus, de ahí vino la descendencia hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Son judíos. De ahí viene la salvación y no hay más. Veamos ahí mismo 14, 22, 26. 22, 26. Nunca se nos debe olvidar lo que estamos viendo, porque no nos podemos jactar de nada más que nosotros somos. La salvación viene de los judíos. Nosotros, aunque nos consideremos o seamos gentiles, se nos unió con ellos para tener la salvación. La salvación viene por los judíos. 14, 22, veamos. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo se va a manifestar con nosotros? Ellos van a venir, más bien él va a venir con su espíritu y va a morar en nosotros. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Hoy alguien me decía: es que yo he visto ahí que Jesús le habla al Padre y habla. Claro que le habla al Padre, porque él tenía que hablar con muchas parábolas. Si Felipe, tanto tiempo que anduvo con él, muy apegado, y todavía quería que le enseñara al Padre, y que con eso le bastaba, y le dijo: Felipe, tanto tiempo he andado con vosotros y no me conoces. Entonces, nuestro entendimiento se fue abriendo muy poco a poco por todas las enseñanzas que teníamos equivocadas. Entonces nosotros no podemos ver eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Veamos Filipenses 2. Filipenses, adelantito. Creo que me pasé. No, aquí está. Adelantito de Efesios. Vamos a ver, Filipenses 2, el 9. Fíjense cómo es posible que los apóstoles, aquí San Pablo está escribiendo, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:9. Ahora leamos el 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí en el 9 dice: pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencias y en todo conocimiento. ¿Para quiénes? Para nosotros. Pero a Jesús, ¿qué le dio? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Veamos Juan 20:21. Aquí en Juan, bueno, vamos a ver, Juan 20:21. Leámoslo. Dice aquí. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién da el Espíritu Santo? Lo da Jesús. No es una persona, es un soplo que otorga Él. A sus discípulos se lo dio. Cuando creó a Adán también se lo dio. En muchas formas, cuando el mar, cuando conjuntó las aguas, todo fue con un soplo, porque era el Espíritu Santo que andaba ahí. ¿Y de quién era? Los soplos de Dios, de nuestro Señor. Entonces, nosotros sabemos todo esto y ya no debemos dudar. Ahora, veamos aquí en Romanos 1:20 para que tengamos ya más seguridad todavía de lo que estamos hablando, porque debemos tener ya la plena confianza. Romanos 1:20, no se nos olvide nunca, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿qué dice aquí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. No hay vuelta de hoja. Estamos en, veamos ahora Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Creo que sí, no me acuerdo, pero creo que sí. Vamos a ver, Colosenses capítulo 2, en el 9. ¿Qué dice aquí? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué más? ¿Más claro? Creo que más claro ya no puede ser. ¿Y estamos o no estamos? Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ahorita, veamos ahí Efesios. Vamos a ver, Efesios capítulo 2, atrásito. Aquí está. Efesios capítulo 2. Ya ando perdido yo aquí. Quiero avanzar porque se nos está yendo mucho el tiempo. Y esto es prácticamente un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Vamos a ver, Efesios en el capítulo 2, en el 6. Vamos a ver, dice aquí. Y juntamente con Él los resucitó y asimismo los hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó. Él al morir en la cruz, ahí también resucitamos. Y no solo nosotros estábamos muertos en el pecado. Él nos resucita. Pero muchísimos que ya habían muerto, dentro de ellos está el grupo de los 144,000, de los cuales no sé cuántos faltarán o si estarán completos, pero muchos de ellos ya están con Él sentados allá. Falta que nosotros, si perseveramos, podemos alcanzar a llegar, cuando menos estar entre la multitud que vamos a estar ahí frente al trono de Él, a un trono, un solo sentado, no hay muchos, uno nada más, ¿verdad? Ahora,
Ya vimos lo de los milagros. Pasó lo de Abraham y Sara, viejitos. Creo que lo de Sansón no lo vimos, pero Sansón, a ver, veamos ahí. Vamos a ver en jueces debe estar. Jueces, capítulo 13, vamos a ver, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, del Señor. Acuérdense que yo cuando diga Jehová voy a pronunciar Señor o Dios, nuestro Dios. La Septuaginta quitó el nombre de Jehová y puso el Señor, porque así debe de ser. Entonces, y los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su esposa era estéril. Oraron mucho, les hizo nacer a un bebé que se llamó Sansón. Esta persona dice aquí, pues, que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento. ¿Qué pasó aquí? La señora era estéril. También aquí hubo otro milagro, de los cuales Dios siempre ha sido fiel a su palabra, su instrucción es siempre la misma. No puede venir a ocupar el lugar de un hombre, un ángel o alguien para tener relaciones con las mujeres, para poder tener hijos, porque ahí vienen gigantes y viene una serie de cuestiones. Así hay gigantes que tenían hasta 6 dedos y bueno, una serie de cosas que también aquí no menciona la Biblia. Entonces, todo eso nosotros debemos estar pendientes y no revolver las cosas, porque hay alguien dirigido por Satanás que quiere que se crean otras cosas. Así está escrito aquí. Si nosotros vemos clarito cómo está el nacimiento de Jesús, el Evangelio de Mateo nos explica una cosa, el Mateo de Lucas también, pero Marcos no dice nada de eso, Juan tampoco dice nada, o sea que hay ciertas reservas en donde al ir leyendo nosotros vemos que no pueden ser ciertos conceptos que se manejan, que de alguna forma los agregaron, porque nuestro Dios no se contradice nunca, jamás. Vamos a verlo ahorita. Entonces, ya vimos lo de Sansón, también fue otro milagro. Lo de Sara también, y Abraham también fue otro milagro. Y hay muchos más. Lo de la Virgen María, ya vi que le dijo que Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a ver desde Isaías 7:14. Vamos a verlo. Y disculpen que esté hablando un poco rápido y un poco así, pero lo estoy diciendo con mucha convicción, porque es necesario que a estas alturas ya sepamos lo que debemos saber. Dice aquí, Isaías 7:14. La profecía dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo ven? Llamará a su hijo Emmanuel. Emmanuel, eso nos lo dice Mateo. Vamos a ver Mateo en el 1:13. También Mateo nos lo dice. No solo acá en el Antiguo Testamento, por si acaso, no. También Mateo nos lo dice. Mateo, aquí está, vamos a ver. Mateo 1:13, dice acá: Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Nosotros sabemos aquí que si Mateo estuvo en esto, en el 13 dice a Eliakim y a Azor. Vamos a ver allí mismo en el 18 al 21. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada. En ese tiempo desposar es como si ya estuvieran casadas las personas, ya había un papel de por medio, podía ser con papel o podía ser verbal, pero ya se consideraban esposos, aunque todavía no estuvieran juntos viviendo permanentemente, pero ya podían estar juntos y se podía hacer. Ya lo elemental ya estaba, era un desposorio y ya había un convenio, que era lo importante.
¿verdad? Entonces, vemos aquí, dice, dice, María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dios no va a permitir que dos hombres, que un hombre y una mujer tengan un hijo de otra situación que no sea de la unión marital, que él desde el principio dijo, fructificaos, llenen toda la tierra. Así les dijo. Entonces, él no se contradice. Tuvo que haber sido, porque incluso José era de la descendencia de David, y si no era de descendencia de David, no podía ser rey, ni podía ser heredero del trono. Mediante José sí lo podía hacer, porque el hombre era el que daba el derecho a esa heredad. Y toda esta historia lo saben los judíos. Está la historia escrita ahí en Jerusalén, todo donde tienen ahí todo su tesoro de antecedentes, ahí está todo esto. Entonces, por eso yo les comenté, tuvo que haber habido, pero como ella era muy joven, el milagro se hizo para que sin ovulación pudiera ella tener el hijo. Sara también fue lo mismo. La esposa de Manoah también no podía tener hijos, era estéril. Es más, Elizabeth, de familia de María, también era estéril, también, y tuvo a Juan el Bautista. Léanlo y lo van a ver cómo está. Entonces, todo eso tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Lucas 1.26. Veamos Lucas 1.26. Lucas 1.26 también menciona algo, pero está muy raro, y eso tenemos que observarlo. Aquí dice Lucas 1.26-28. Aquí está, 1. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada, fíjate, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El trono de David, su padre. ¿De parte de quién venía ese trono? De José. No venía de otra parte, es de José. El descendiente de David era José, no era María, era José, ¿verdad? Y además, aunque hubiera sido María, el que daba el derecho al trono es el hombre, no la mujer. Y José era el hombre, ¿de acuerdo? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios porque le hizo un milagro, ella no ovulaba. Y eso está escrito en todos los anales de la historia de los judíos. Porque nada, ahora dice acá, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ya. Tuvo más hijos, tuvo relaciones con su esposo. De hecho, Dios no se contradice, no dice una cosa hoy y mañana otra, dice siempre lo mismo. Cuando vinieron los ángeles a meterse, a tener relaciones con las mujeres de la tierra, hubo mucha maldad, hubo gigantes, hubo muchas cosas horrendas, al grado de que hasta Dios se arrepintió de haber creado la humanidad, y por eso vino el diluvio, y por eso vino también lo de Sodoma y Gomorra. Si no ha sido por
Abraham, que interviene, acaba con todos. Primero le dijo que si faltaran 50, que si faltaran 45, y ahí le fue bajando, hasta que nada más quedó la familia de Lot y sus hijas, porque ni siquiera sus yernos que podían haberse ido, ellos no salieron. Salió Lot, su esposa y sus hijas, nada más. Y la esposa todavía volteó y se convirtió en estatua de sal. Entonces, tenemos todos estos conocimientos y es cuestión de aplicarlos. No dejemos que se nos lleve por otro lado porque nos van a decir. Entonces, Marcos no dice nada, Juan tampoco dice nada de eso. Lo único que dice Mateo y Lucas. Claro, ahí hay dos testimonios un poco diferentes, pero hay dos testimonios, ¿verdad? Cuando hay dos testigos, dice la Biblia que es verdadero el caso que se está tratando. Pero no son completitos, sino que están un poco diferentes. Entonces debemos de tener cuidado que alguien nos esté llevando por otro camino a creer cosas que no son, ¿verdad? Veamos ahí también. Entonces nosotros sabemos ya que Jesús da el Espíritu. En Génesis 2.7, veamos Génesis 2.7, para que se nos está yendo el tiempo. Y quiero que terminemos hoy mismo esto. Génesis 2, capítulo 2, en el versículo 7. ¿Qué dice aquí? Dice aquí: entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Sí o no? Veamos ahí en el 15, ahí mismo Génesis 15:8. Vamos a ver, 15:8. ¿Qué dice aquí? Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y llevó todo eso y lo partió. Fíjense lo que dijo. Entonces Jehová, en el 13, Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Todo eso le dijo. Imagínense, si no hablamos por ahí un poco, es un poco raro, ¿verdad? Pero era verdad lo que sucedió. Estamos viendo Génesis 15:8. Ahí está lo que le dijo. Dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Lo sacó primero a Abraham, pero le dijo que tu descendencia va a estar ahí 400 años todavía en esclavitud. Y así fue en tierra de Egipto con Faraón. Después de que murió José y después de que murió quien conoció a José y empezaron a tratar mal a los israelitas. 400 años estuvieron ahí. Bueno, veamos ahí, segunda de Samuel 22:16. Se nos está yendo el tiempo y ahora sí que estoy viendo el reloj. Me faltan 4 minutos. Segunda de Samuel 22:16. Segunda de Samuel 22:16. Dice: entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la represión de Jehová, que el soplo del aliento de su nariz envió desde lo alto y me tomó, y me sacó de las muchas aguas y me libró del poderoso enemigo. Todo lo hace con su aliento. Entonces, ¿qué nos surge a nosotros? Veamos Mateo 3:8. Mateo 3:8. Nosotros debemos tener inmediatamente hacer frutos de arrepentimiento. Veámoslo en Mateo 3:8. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Imagínense. Nosotros no podemos estar solo pensando en que Abraham es nuestro padre. No, nosotros tenemos que hacer frutos ¿de qué? De arrepentimiento. Veamos ahí el 7, capítulo 7. Veamos del 15 al 17, capítulo 7. Capítulo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, todo buen árbol da
buenos frutos. Todo el árbol malo da frutos malos. ¿Qué nos dice? Guárdense de la levadura, guárdense de la hipocresía. Teníamos nosotros tal vez algunas duditas de lo que hemos estado viendo. Ahorita con todos los versículos que vimos, ahí está. Primera de Pedro, en el capítulo 1, del 14 al 16, nos dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. En Colosenses dice, guárdense de la idolatría. La idolatría es cualquier cosa que pongan delante de querer servir a Dios. Y querer servir a Dios es lo primordial, puesto que Él nos amó tanto que a su Hijo unigénito lo dio para que viniera aquí a salvarnos. Y Él es el mismo Dios despojándose de toda su gloria. Ya lo vimos con Abraham, ya lo vimos cómo ha caminado con otras personas y cómo caminó en lo máximo cuando estuvo aquí, cuando vino a dar la enseñanza correcta de todo lo que tenían revuelto. ¿Quiénes? El grupo de sacerdotes de ese tiempo. Ya no hay sacerdotes. El único sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, está en el cielo y está a la diestra del Padre. Pero está un solo trono, un solo Dios. No están dos ni tres. Y Él es el que da el Espíritu Santo. Les pido, por favor, que disculpen cualquier cosa que tengamos a veces un poco desviado por las palabras o algo, pero es con la mejor intención y sobre todo la palabra de Dios aquí está. Y esta es, no vaya a ser que un día le vayamos a decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él es, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la cuestión. Entonces yo les pido por favor que estudiemos bien. Vamos a ya tocar otros temas, la Pascua, vamos a tocar lo de los días, la forma de la tierra, también lo vamos a ir tocando ya. Gracias por escuchar. Gracias. Muy amables.